Hola amigos. En el año 2019, Xi Jinping dirigiéndose a los mandos del ejército chino para explicarles que estuviesen preparados para la Tercera Guerra Mundial, porque tal como Estados Unidos estaba desarrollando su imperialismo por los mares de China, les dijo que esta guerra es inevitable, salvo que el comunismo finalmente destruya a Estados Unidos desde dentro. Curiosa la expresión, ¿verdad? Pues yo creo que sabía lo que decía, por supuesto. Y salvo que la situación en Estados Unidos se torne en una revolución de las masas oprimidas al estilo de la que ocurrió en 1917 en Rusia, el destino de la guerra ya está escrito. De hecho, con la invasión de Rusia en Ucrania, ya se puede considerar que ha empezado, y retomando las palabras de Xi Jinping, yo solo veo una forma de pararla. Y no es otra, que los ciudadanos occidentales de la OTAN tomemos las riendas en las calles para exigir a los políticos un cambio total en sus políticas, y que se dejen de expandir la metástasis de la OTAN por el planeta. ¿Será posible algo de esto? Mientras tanto, tendremos que seguir hablando de una posible guerra nuclear, que a decir de algunos analistas, dicen que quizás habría una forma de evitarla utilizando armas no nucleares. Y ponen el ejemplo de que Rusia, con una andanada de 60 misiles hipersónicos disparados desde un submarino, podría mandar a cualquier nación a la era de piedra, dejándola a oscuras. Y ponen el ejemplo de Inglaterra. En cuanto a la guerra en sí, hoy se han mostrado vídeos que circulan por las redes, en los que se ven en Ucrania pelotones de Terminator 2 y 3 del ejército ruso. ¿Pero qué son los tanques Terminator? Son unos vehículos de combate que cada uno sustituye en el campo de batalla, a 6 vehículos de combate de infantería, y a 40 soldados. Es un arma muy sofisticada que ya ha sido probada durante muchos meses en Siria. Todo empezó con el Terminator 1, el vehículo fue diseñado por la compañía Urawagon Zavod, a finales de los 90. Se utilizó como bases el chasis del tanque T-90, dotándole de cañones automáticos, lanzagranadas AGS-17, una ametralladora PKTM y 4 lanzadores de misiles guiados antitanque, de nombre Ataka. La tarea principal del nuevo ingenio era limpiar el campo de batalla antes del ataque principal de las fuerzas blindadas. Así, mientras un tanque podía tener dificultades para neutralizar a un soldado enemigo emboscado con su cohete antitanques en una trinchera o un edificio, el Terminator lo hacía fácilmente. A pesar de esto, el primer Terminator no fue bien recibido por el ejército ruso. El vehículo sufría de algunas taras importantes. Para empezar, la cúpula militar vio con que el Terminator necesitaba de una gran tripulación, 5 personas. Luego vino el 2, hasta llegar a este último modelo, el 3. El vehículo ruso de soporte de tanques conocido como Terminator 3, entró en servicio en Siria. A diferencia del BMP T-72, o Terminator 2, la combinación del chasis del Terminator 3 con el de los MBT, T-90 y T-90S, simplifica sustancialmente el uso del vehículo. El conjunto de armamento del Terminator 3 comprende 2 cañones automáticos de 30 mm, una ametralladora mediana, 2 lanzagranadas automáticos y 4 misiles guiados antitanque, ATAK-T. En el campo de batalla, el Terminator 3 es equivalente a 6 vehículos de combate de infantería y 40 soldados. El vehículo puede atacar a todos los tipos de objetivos, incluidas pequeñas embarcaciones y helicópteros de bajo vuelo. El Terminator 3 ya ha entrado en combate desde 2017 en Siria bajo condiciones de fuego enemigo, según The National Interest, que lo consideran un exterminador de tanques y puestos de control enemigos. No existe un análogo directo de este vehículo de soporte y de combate para tanques en el ejército de Estados Unidos. Quizás el equivalente más cercano sea el vehículo de combate de caballería M3 de la plataforma Bradley. Pero en el mejor de los casos esa sería una comparación de niveles muy distintos. Ya que el Terminator 3 no está diseñado para transportar tropas, sino para el combate cuerpo a cuerpo contra tanques. Al igual que sus antecesores, el Terminator 3 es un vehículo equipado con armamento pesado y diseñado para el apoyo de tanques en combate contra otros carros de este tipo y contra unidades de infantería en terrenos difíciles.
La idea era construir un vehículo con la misma protección que un tanque de combate principal, pero con la habilidad de enfrentarse a los tanques del enemigo, así como atacar búnkeres e infantería resguardada en posiciones elevadas. Aunque no se conocen mayores detalles sobre el Terminator 3, se puede suponer que tendrá seguramente la misma carrocería, los mismos sensores, el mismo blindaje y el mismo sistema de protección que el T-14 Armata. También es probable que entre su armamento cuente con misiles antitanque de última tecnología y un cañón automático pesado. El complejo de armamento Terminator 3 crea un fuego de alta densidad y es capaz de atacar hasta 4 objetivos simultáneamente, incluyendo helicópteros y aviones de bajo vuelo. Terminator 3 tiene un sistema de control de fuego automático, con un canal de imágenes térmicas, una vista panorámica y un telémetro láser, lo que se traduce en que su nombre hace honor a su potencial. Si Rusia ha introducido Terminator 3 en Ucrania, se me antoja que la guerra va para largo, ya que la guerra es contra toda la OTAN. Y la deriva nuclear solo la puede evitar una revolución ciudadana en Europa o Estados Unidos, donde ya se leen cosas muy críticas, como por ejemplo en Estados Unidos, donde hoy he leído lo siguiente: Estados Unidos y la OTAN están jugando con fuego, pinchando al oso en su cueva. Este ya no es un conflicto limitado entre Rusia y Ucrania. En los primeros días del conflicto hubo conversaciones constantes entre ambos bandos, con la posibilidad de una solución negociada. El Imperio americano prohibió esas conversaciones. Los neoconservadores, que representan los intereses del unipartido del complejo industrial militar, ven una oportunidad de enriquecerse aún más, mientras creen que pueden sangrar y debilitar a Putin. Pero, ¿quién se debilita realmente a largo plazo? La operación militar de Putin en Ucrania comenzó el 24 de febrero. El petróleo estaba a $93 el barril. Ha subido un 13% y, a pesar de las sanciones económicas, los ingresos petroleros rusos son más altos. Y el rublo está en su punto más alto en 2 años frente al dólar estadounidense y el euro. Los precios del gas natural han subido un 69%. Los precios del diésel han subido un 89%. Los precios de la gasolina han subido un 29%. Los precios del trigo han subido un 31%. El mercado de valores ha bajado un 5% y está en un mínimo de un año. Como exportador de petróleo, gas natural y trigo, ¿Rusia realmente está sufriendo estos aumentos de precios, o los ciudadanos de la Unión Europea y los Estados Unidos son los más afectados? Los rusos pagan $2,80 por galón de gasolina, mientras que los estadounidenses pagan $4,65 por galón. ¿Quién está ganando esta guerra de poder? Las exportaciones de petróleo ruso aumentaron un 50% en 2022. La administración Biden es amateur con esteroides. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa están dirigidos por pesos ligeros ineptos que están tropezando y empujando a nuestro país hacia la Tercera Guerra Mundial. Siguen empujando a Putin, intentando instigarlo a una acción que puedan usar como base para declarar oficialmente la guerra contra Rusia. Pero no se equivoquen al respecto, Estados Unidos ya está en guerra con Rusia y Putin lo sabe. Las sanciones económicas, a pesar de que han fracasado y perjudicado a Europa y Estados Unidos mucho más que a Rusia, son un acto de guerra. Proporcionar a Ucrania información táctica para que puedan apuntar a generales y buques de guerra es un acto de guerra. Enviar a Ucrania armamento militar de alta tecnología, además de enriquecer a los fabricantes de armas estadounidenses, es un acto de guerra. Pues fijaros que no seré yo el que le quite una coma a este periodista estadounidense, con su pan se lo coman, pero no nos asustemos si de verdad estalla en Estados Unidos una revolución, porque además dicen que la falta de alimentos para bebés empieza a ser dramática. A ver si resulta que Xi Jinping no estaba tan equivocado. Ahora mismo la economía del planeta está en un momento delicado para todo el mundo, por el aumento de precios y el desabastecimiento misterioso, que nadie sabe por qué ocurre, además de por la locura de las sanciones impuestas a Rusia.
Pero la economía mundial ya pivota sobre el eje euroasiático, con Rusia y China a la cabeza, además de los BRIC, y el panorama no se puede poner más sombrío para el imperio, después de saber que Rusia, China e incluso Japón están realizando ventas masivas de bonos del Tesoro estadounidense. Se están desprendiendo de bonos a un ritmo jamás conocido, también llevan meses realizando compras masivas de oro, lo que no augura nada bueno para el dólar. La situación militar en Ucrania, que sin eufemismos, es una guerra Rusia-OTAN, algo que los propios estadounidenses reconocen, terminará provocando una guerra involucrando también a China. Y aunque la OTAN no hace más que expandirse convulsivamente, no hace otra cosa que acercarnos más al precipicio. O el imperio se olvida de dominar el mundo, o el mundo volverá a la edad de piedra. En estos momentos la piedra solo está en el tejado de los países occidentales. Pero que como todo les sale mal desde que Rusia les empezó a parar los pies en Siria, en estos momentos se puede decir que Occidente es como un pollo sin cabeza, que corre y corre sin tener ni idea de dónde se encuentra, ni a dónde va, ni cuál es su lugar actualmente en el mundo. Cuando los ciudadanos occidentales sepan masivamente la verdad de lo que está pasando, que no es lo que nos cuenta Falsimedia, van a alucinar en Technicolor. Se ha convertido en una bola de nieve que según va avanzando cuesta abajo, engorda y engorda con nuevos miembros, pero que de tanto engordar si choca con una piedra gorda puede reventar. Pero mucho me temo, que nos enteraremos de lo que pasa cuando veamos cómo llueven misiles, porque no veo yo a la OTAN sentada en una mesa para solucionar los problemas del mundo donde ellos solo sean uno más, junto con el resto de bloques. Y menos aún restaurando el dolor y la economía de los países que han destruido. Tiene que saber que se acabó su dominio para siempre, si Occidente acepta, aquí paz y después gloria, y que se prepare para la siguiente fase, desterrar el capitalismo de la faz de la tierra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.